Jesucristo. Dios los bendiga a todos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener nuestro tema número 6. Gracias a nuestro Señor. Y hemos estado estudiando pues para conocer más de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos quieren conocer más de Jesucristo? ¿Está usted conociendo más del Señor? ¿Sí? ¿Sí, hermano? ¿Sí? Qué bueno. Sí, porque ya íbamos a empezar desde el primer tema otra vez. Pero sí están conociendo. Jesús tiene muchos nombres en cuanto a referencia a Él, como Jesús, el Salvador, la puerta, Jesús, el buen pastor, Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y pues Dios nos ha llevado a estudiar, a conocer más de nuestro Señor Jesucristo, porque es importante, es necesario conocerlo. Hoy vamos a estudiar el tema número 6, el cual se titula, para los que anotan, Jesús el Cordero. ¿Por qué se le llama Jesús el Cordero? Vamos a estudiar de ello, y para ello pues le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 29. Cuando lo tengan me lo pueden indicar con un amén. Bien, y vamos a leer la maravillosa palabra de nuestro Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver por qué en la Escritura a nuestro Señor se le llama Jesús el Cordero. Este tema quiero decirles que es muy amplio y voy a tratar de abarcar lo más que se pueda de esto. No sé, Dios mediante, si Él quisiera que se diera un segundo tema, pues así lo hiciéramos. Pero es muy amplio, así que muchas citas bíblicas, hermanos, las voy a mencionar y no vamos a ir a ellas por cuestión de tiempo. Para los que anotan, les recomiendo, por favor, estén pendientes con su plumita y su parte donde van a anotar. Y algunas de ellas, pues sí las vamos a estar visitando, y pues que sea nuestro Señor guiándonos. Dice la palabra de Dios entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 29. Ahí hay un título, ¿ya lo miró usted? ¿Cómo dice? El Cordero de Dios. Bien, vamos a ver qué es lo que dice. Esto es una anécdota que le pasó a Juan el Bautista, pariente de nuestro Señor Jesús. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Entiéndase que esta parte yo no le conocía. Alguien puede decir: ¿cómo no se le conocía si eran parientes? ¿A qué se refiere esa parte? Esa parte se entiende que no le conocía porque a Juan no se le había revelado quién era el Cristo, quién era el Mesías, quién era el Cordero. Hasta ese momento se cree que es cuando él recibió la revelación de parte de Dios, que él era el Cordero. Anteriormente sabemos que le conocía porque eran parientes, eran primos. Y bueno, hasta ese momento se refiere en donde dice: y yo no le conocía, dice en el verso 31, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ponga mucho cuidado a eso porque vamos a explicar mucho de esto. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y vuelve a repetir: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hasta ese día él se dio cuenta de esa prueba que Dios le dio, esa señal.
Y yo le vi, dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hemos estudiado ya el tema de que Jesús es el Hijo de Dios, ya hemos explicado de ello, pero hoy vamos a abundar en por qué se le llama el Cordero, Jesús, el Cordero de Dios. El Cordero que es el único, dice el versículo 29, que quita el pecado del mundo. Entiéndase que aquí mundo no se refiere al planeta Tierra. Entiéndase que aquí mundo se refiere a la humanidad. El pecado que la humanidad tiene, que solamente hay uno que lo puede quitar, el cual es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede quitar el pecado tuyo ni el mío, pero ni en el de ninguna otra persona. Pero ¿por qué el Cordero de Dios? Y mire, siguiendo al versículo 35, dice que los primeros discípulos fueron discípulos de Juan el Bautista. Y dice, el siguiente día, dice, aquí está hablando, dice, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Estos eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué pasó? Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, ¿qué les dijo? He aquí el Cordero de Dios. Y mire lo que sucedió. Le oyeron hablar los dos discípulos, oyeron hablar al Señor Jesús. ¿Y qué hicieron? Le siguieron. Aquí voy a hacer un paréntesis, me voy a enfocar a lo que es el Cordero de Dios. Voy a hacer un pequeño paréntesis con esto. Y dice en el verso 37, le oyeron hablar y le siguieron. Si leyéramos más al final de esta cita bíblica, vamos a encontrar que Juan el Bautista no les dijo, ¡Ey! ¿A dónde van? Aquí nacieron, aquí se quedan. ¿Cuántos ministros dicen eso? Muchos. ¿A dónde vas? Aquí. Juan el Bautista no los detuvo. Oyeron hablar a Jesús y lo siguieron. Juan se quedó. Y esto nos habla de que el verdadero ministro de Dios debe de guiar a las ovejas siempre al Cordero de Dios. Siempre a Jesucristo, no a mí. Yo no puedo hacer nada por ustedes. En lo que humanamente me corresponde, por la gracia de Dios, pues puedo predicar por su ayuda, por su gracia, por su misericordia, por su instrucción. Pero a quien debemos de seguir siempre es a Jesús. Y el verdadero ministro no detiene. Cuando las ovejas oyen hablar al maestro en diversos puntos y les siguen allá, el verdadero ministro no los detiene. No son de nosotros, son de Él. Él fue el que las compró con su sangre. Así que donde Él les hable y la oveja de Él lo sigue y va. Cierro el paréntesis para enfocarme con lo de el Cordero. La pregunta es, ¿por qué Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios? Y aquí es donde voy a empezar a dar algunas citas bíblicas que no vamos a ir a ellas por falta de tiempo. Pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 5 hasta el versículo 13, habla del nacimiento de Juan el Bautista. Lucas 1 del 5 al 13. Y dice que ahí sus padres eran un hombre llamado Zacarías y una mujer llamada Elizabeth. Zacarías dice en esa escritura que era sacerdote. Los que están viniendo los miércoles a estudiar los tabernáculos, que primero estudiamos el tabernáculo de Moisés, luego el tabernáculo de David, me van a entender un poco más. Los sacerdotes eran los que oficiaban, los que estaban al cargo de los sacrificios, de los corderos, con la tipología de lo que apuntaba esto. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era uno de los sacerdotes y era el que conocía muy bien todo eso. Por esto es que se cree que Juan el Bautista conocía muy bien de los rituales que se hacían y sacrificios de corderos que los sacerdotes presentaban. ¿Rituales, pastor? ¿No es una palabra mala? Bueno, para los que anotan la palabra ritual,
el diccionario de la Real Academia Española se define de la siguiente manera: ritual es el conjunto de acciones simbólicas, escuche bien esto, simbólicas, basadas en una ideología o creencia. Repito, ritual es el conjunto de acciones simbólicas, basadas en una ideología o creencia. Por tanto, pues puede haber rituales satánicos, puede haber rituales políticos, puede haber rituales deportivos, puede haber de diferentes orígenes, pero hay rituales enfocados a Dios. ¿Y cuáles eran de esos tipos de rituales? Pues esos rituales eran que se agarraba un cordero, se degollaba y se presentaba y se quemaba en el altar del incienso, la sangre, se hacían todo ese tipo de cosas, pero todo esto era sombra de lo que había de venir y apuntaba al genuino cordero, el cual es nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde inician los rituales? ¿Dónde empiezan los rituales? Pues bien, empiezan desde el Génesis, y aquí empiezo a mencionar más citas a las cuales no vamos por falta de tiempo también. En el capítulo 3 del Génesis habla de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre. Y dice la palabra de Dios que el hombre, entiéndase el ser humano, entiéndase Adán y Eva, abrieron sus ojos, tanto espirituales como carnales, y se dieron cuenta que estaban desnudos, les dio pena, y agarraron hojitas de higuera e hicieron delantales. Y hemos explicado que las hojas de higuera simbolizan los intentos humanos para cubrir el pecado. Ellos, por causa del pecado, se dieron cuenta de eso. Y eran los intentos humanos. En el capítulo 2, a partir del versículo 7, Dios da las consecuencias. Si me desobedecen, van a morir. Ellos hacen esas hojas cosen esas hojas de higuera. Pero en el capítulo 3, en el versículo 21, llega Dios y les quita los delantales, las hojas de higuera, y les hace túnicas. ¿De qué dice? De pieles. Quienes tomaron el lugar, fue ahí donde empiezan a morir las primeras víctimas inocentes por causa del pecado. Quienes deberían de haber muerto eran Adán y Eva, porque esa era la sentencia. Mire, hasta el día de hoy es la misma sentencia, porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta el día de hoy es la misma, es el mismo Dios. Quienes deberían de haber muerto eran Adán y Eva, pero Dios toma animalitos inocentes, los mata y les hace túnicas de piel. Desde ahí se está anunciando la muerte de corderos inocentes por causa del pecado. Quienes deberían de haber muerto eran ellos, pero murió el cordero. Más adelante, en Génesis capítulo 22, encontramos la prueba de fe de Abraham con su hijo Isaac. Cuando Dios le dice, ¿me amas? Sí, Señor, también te amo, tú lo sabes. Bueno, pues ve, ¿ofrecerías a tu hijo? ¿Cómo? Sí, en sacrificio. Sí, ve al monte que yo te diré y ahí ofrécemelo en sacrificio. Esa fue una prueba de fe. Y dice la palabra de Dios en Génesis 22 que ellos preparan, buscan, y en el verso 7 específicamente y en el verso 8 dice la escritura que el joven Isaac le decía, oye papá, pero aquí está la leña para el holocausto, tenemos todo preparado para el holocausto, pero no veo el cordero. Y Abraham le dice una palabra de fe maravillosa, profética, que es la palabra siguiente: Dios se proveerá de cordero. En aquel tiempo físicamente se proveyó de un cordero. Y una vez más, escuche bien esto, una vez más muere el cordero en lugar del hombre. Una vez más. Esa palabra fue profética hasta el tiempo de hoy. Quienes realmente deberían de haber muerto en la cruz del Calvario no fue aquel hombre criado en Nazaret, nacido en Belén, llamado Jesús, hijo de José y María en términos terrenales.
No era Él quien debería haber pagado por causa del pecado en aquella cruz. Era usted, era yo, quienes deberíamos de haber estado en esa cruz y haber muerto por causa del pecado. En aquel tiempo, Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero, y se proveyó para ese lugar, pero escuche, se proveyó para aquel tiempo y para hoy y hasta el día de hoy. Se ha provisto de cordero que muera en lugar del hombre. Más adelante encontramos el libro del Éxodo, cuando Dios habla a Moisés y le dice: Moisés, ve a Egipto, a casa de Faraón, y dile que deje ir a mi pueblo. Déjeme agarrar el agua. Y dice la palabra de Dios que le dio muchas oportunidades para que dejara ir al pueblo de él. Pero la última señal, cuando Faraón endurecía su corazón y no quería soltar al pueblo de Dios, la última advertencia que Dios le dio fue la siguiente: van a morir los primogénitos, tanto de animales, de toda criatura, de los hijos. Va a morir el primogénito, el primer hijo de cada familia, van a morir, y eso va a ser un ultimátum como señal de que yo soy quien te envía. Pero para que ustedes, para cuando pase el ángel de la muerte y no mueran ni sus hijos, ni sus crías, ni sus ganados, harán lo siguiente: tomarán cordero, lo degollarán, comerán de él, y si el cordero y si la familia fuere muy pequeña, se juntarán con otros. La sangre de esos corderos marcarán los dinteles de las puertas y las ventanas. Cuando pase el ángel de la muerte, no entrará ahí, porque mirará la marca de la sangre del cordero y los librará de la muerte. Una vez más, fueron librados de la muerte por la sangre de aquellos corderos como señal. Todo esto, dice la Biblia, era sombra de lo que había de venir. Todo esto apuntaba a Jesucristo, al Rey Santo y Poderoso, a Dios creador del cielo y de la tierra, aquel que tomaría el lugar tuyo y el lugar mío, para salvarnos, para quitarnos el pecado de muerte, el pecado que nos apartó de Dios. Él vino a tomar el lugar. Todos esos rituales quedaron establecidos en el Antiguo Testamento, y los sacerdotes hacían todo aquello y ni siquiera se imaginaban que hablaba de Jesucristo. El tabernáculo de Moisés está lleno de Jesucristo. Toda la Biblia está llena de Jesucristo. No hay otro tema del cual la Biblia habla, desde Génesis hasta Apocalipsis, de Jesucristo. El cordero inmolado, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, derramó su sangre. Todas esas tipologías, todas esas citas bíblicas apuntan a Jesucristo. Se establecen leyes. Levítico, que es de lo que quiere decir. Y voy a ahorrar porque yo hablaba con el Señor y lo comentaba con mi esposa y con algunos hermanos. Le digo, no puedo darles un mensaje de 40 minutos, por más que quisiera. No puedo, porque es tan amplia, tan vasta, tan insondable, tan profunda la palabra de Dios, que para poder que el pueblo perciba, entienda, comprenda, hay que abundar en la palabra de Dios con la dirección de su Espíritu Santo. Y doy gracias al Señor por las oraciones que están haciendo por nosotros. Gracias doy al Señor por el equipo de trabajo que al iniciar se oró por nosotros. Y no dejen de orar, porque el propósito es presentar la palabra y que conozcan a Jesús. Conozcan a Jesús. ¿Por qué el cordero? Dice la palabra de Dios que se establecen leyes. Y aún dice para los leprosos. La Biblia habla de un comandante sirio llamado Naamán, que le tuvo la lepra, y él buscaba la manera, y dice que había una sierva en su casa, y alguien le dijo: mi señor, esta mujer es sierva, pero viene de los hebreos. Por allá hay cierto hombre llamado Eliseo que cree en el Dios Todopoderoso, y se dice que él ora y pues pudiera ser sano.
¿Dónde está? No, pues lo voy a buscar. Lo encuentra y la orden que le da le dice: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán y quedarás limpio de la lepra. Y vemos a María, una mujer hermana de Moisés, que por burlarse de que Moisés tenía una mujer cusita, entiéndase, morenita, prietita, vaya. La vieja de Moisés es prieta, es prieta. Y lo hacían con un enfoque de burla. ¿Y qué consecuencia le vino? Lepra. ¿Se acuerdan del siervo de Eliseo, Giesi? Que mandó para atrás a aquellos que le querían dar cosas. Y él corre. Y le dice: mi señor dice que le manden tanto y de acá y allá. Y mentira de él, no era cierto. Y cuando sale Eliseo: ¿de dónde vienes, Giesi? Por ahí andaba. ¿No estaba mi corazón ahí también? ¿Por qué fuiste a pedir dinero? ¿Por qué pides dinero por la gracia de Dios? ¿Por qué se pide dinero por la misericordia de Dios? ¿Por qué se venden los milagros de Dios? Señor, no, le dijo. La lepra que se le quitó a aquel por el que oramos, te va a caer a ti y a toda tu familia. Mire, el pecado es una lepra terrible. Tenían más lepra ellos. El pecado es una lepra terrible. Y había un ritual en el tiempo de la ley que con la sangre de los corderos, ahí sí lo invito, Levítico capítulo 14, para abundar el por qué Jesús es el Cordero de Dios. ¿Está ahí conmigo? Aclaro, no siempre la lepra fue por causa de pecado. Hablamos de un hombre llamado Job que le vino esa lepra, pero fue un caso diferente. Pero en su mayoría la lepra venía por causa del pecado. Dice en Levítico capítulo 14, vamos a leer del verso 1 al verso 3, dice de la siguiente manera: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Escuche, cuando se limpiare, cuando ya estaba limpio por alguna razón, por un milagro de Dios, por alguna medicina que de todos modos implicaba la gracia de Dios, el leproso quedaba limpio. Se tenía que hacer un ritual para que el leproso volviera a ser aceptado en la sociedad. Dice: esta será la ley, dice, para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. ¿Quiere saber más de esto? Venga los miércoles, donde estamos estudiando de esto. Dice la palabra de Dios, dice: y el sacerdote, saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. No tengo tiempo para explicar todo esto, pero vamos a llegar al cordero. Vaya hasta el verso 11. Se entiende que este es el mandamiento para el leproso que se limpiaba. Y dice la escritura: y el sacerdote que le purifica, dice, presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Escuche bien a partir de aquí. Y dice: y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa de aquel. Por alguna razón en aquellos tiempos la mayor parte de la lepra venía por cuestión de pecado, por apartarse de Dios, por estar lejos de Dios. Y dice: con el log de aceite, esa era una medida como de 1 litro más o menos de aceite. Y dice: y lo mecerá, dice, como ofrenda mecida delante de Jehová, y lo degollará, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella, dice, el sacrificio por el pecado y el holocausto. Y en el lugar del santuario, dice,
porque como la víctima por el pecado, dice, como la víctima, dice, por el pecado, así también la víctima por la culpa. Dice, la víctima, la carne que ahí se haga, dice, es del sacerdote. Eso va a ser para alimento del sacerdote. Y dice, es cosa muy sagrada. Eso es para el sacerdote, que el sacerdote lo coma. Pero te voy a decir qué va a hacer con la sangre. Dice el verso 14, y ponga mucho cuidado. El sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa. Dice, ¿y la culpa de quién era? Pues qué culpa tenía la víctima, qué culpa tenía el cordero, qué culpa tenía, ¿de dónde? Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues del hombre pecador. ¿Qué culpa tiene el Cordero Santo de Dios? ¿Qué culpa tenía él para ir a la cruz? Ninguna. ¿De quién es la culpa? De nosotros. Él toma nuestra culpa, toma nuestros pecados y los clava en la cruz. Ahora, dice el retomo el 14, y el sacerdote tomará, dice, de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo, dice, de la oreja derecha del que se purifica. Aquí, agarrar la sangre y lo pone ahí. Ahorita voy a explicar eso. Dice, también pondrá, dice, sobre el pulgar de la mano derecha, aquí. Y agarraba el sacerdote sangre y le embarraba la oreja, agarraba y el pulgar de la mano. Esos eran rituales, rituales simbólicos. Ahorita voy a explicar eso, simbólicos. Dice, y sobre el pulgar, dice, de su pie derecho, ándele también acá abajo, a llenarle de sangre, dice la palabra. El ponerle sangre de aquel cordero en el lóbulo de la oreja, aquí en la parte del lado derecho, habla. Ahora ya Dios te limpió. Sí, de aquí en adelante deberás de caminar atentamente tu oído a la palabra de Dios. El cordero entrega su sangre por tu culpa, porque quizás no oíste anteriormente, no pusiste con atención oído a la palabra de Dios. Desde ahora en adelante, su misericordia se muestra sobre ti, pero deberás oír atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Estás de acuerdo? Y ahí está el otro. Sí, sí, cómo no. Sí. Ok. Agarra sangre del cordero y le ponen el pulgar. De aquí en adelante, esto simboliza que todo lo que hagas debe de ser dirigido por la voluntad de Dios a la luz de su palabra. Todo lo que hagas, nada que no es que el que no tranza no avanza, no, pues no, espérame. El cordero no murió para que tú y yo sigamos siendo baquetones. El Cordero Santo inmolado no entregó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo sigamos oyendo toda clase de mentira y aberraciones y todo tipo de predicadores que no se consagran y no buscan la dirección del Espíritu Santo. El Cordero murió para que tú y yo tuviéramos oído atento a la voz de Jehová nuestro Dios. Y le pone en el pulgar, y de aquí en adelante lo que hagas será completamente a la luz de la palabra. ¿Estás de acuerdo, leproso? Que ya no estás leproso. Y dice el otro, sí, ¿qué más? Ahí te va en el pie. Tu caminar debe de ser santo, consagrado a la luz de la palabra y la voluntad de tu Señor. ¿Te comprometes? Sí, ándele pues, mijito. Y ya el sacerdote hacía una ceremonia y decía al pueblo, reciban a Juan Charrascas. Ya hizo un compromiso con Dios, ya no está leproso. Escúcheme bien, esa lepra ahora es el pecado. La sangre del cordero es lo mismo hasta el día de hoy, para que andemos atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para que hagas todo a la luz de la palabra de Dios, para que tu caminar sea a la luz de la palabra de Dios, en el temor de Dios. El Cordero tomó la culpa, Él entregó su vida y no tenía por qué. Ahora nosotros hicimos ese compromiso. Cuando nos presentaron a Jesucristo, el Cordero Santo, te enseñaron, te mostraron por la palabra de Dios y dijiste,
realmente quien debía haber muerto era yo. Recibo yo esa gracia y esa misericordia. Creo que Él murió por mí. Me comprometo, entrego mi vida para que tú la dirijas, para que tu palabra me guíe, para que tu Espíritu Santo me guíe. Señor Jesús, ven, gobierna aquí, Señor, y estaré atento a la voz de tu palabra, a tus estatutos, caminaré en ella. ¿Te acuerdas cuando dijiste eso? ¿Quién se acuerda? Si alguno no lo ha hecho, hoy es el día que hizo el Señor. Es el llamado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó después de todo esto? Estos rituales eran para la purificación. ¿Se acuerdan en Lucas? Es otra cita que no vamos a ir, que voy a mencionar. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 17 del verso 11 en adelante, cuando 10 leprosos llegan y le dicen: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, somos leprosos, límpianos. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo: id y mostraos a los sacerdotes? ¿Ahora entiende por qué? Para que hiciera el ritual. Cuando Jesús le dice eso, todavía no estaban limpios. Porque la escritura dice: y yendo ellos de camino, dice, se dieron cuenta en sus ropas que ya no eran leprosos. Qué tremendo. Porque solo a uno de ellos le cayó el 20, que el verdadero Cordero estaba a unos pasos detrás de ellos. Y los otros se fueron. Este es el verdadero. Él me limpió. O sea, no va a ser la sangre de aquellos que va a ir a ser el sacerdote ahorita a degollar. Fue Él, fue Jesús. Y corre. Y le adoraba, dice, y le decía: gracias, Señor. ¿No son 10 los que limpié? Sí, Señor. ¿Y los otros 9 dónde están? No lo sé, Señor, se han ido. Pero yo estoy aquí para adorarte y para darte gracias. Y dice la Biblia, y desde aquel momento, aquel le siguió. ¿Te acuerdas cuando te limpió el Cordero? ¿Te acuerdas? Y prometiste estar atento a la voz de Él, hacer las cosas como Él, caminar a la luz de Él. Ese es un compromiso que a muchos se les olvida. Al Cordero no. ¿Qué pasó con esos rituales en el Antiguo Testamento? Los llegaron a practicar de tal manera que perdieron el enfoque, no entendían, no había revelación, no había búsqueda, consagración, y ya los hacían como algo. Oye, ¿y la vecina? ¿Ya viste qué bien está la vecina? Está guapa la condenada. Oye, pero está casada. No importa, tú ves si te la puedes echar al plato. Y el fin de semana matas un corderito, y porque eso era en Éxodo capítulo 29, ahí habla que se ofrecían los sacerdotes un cordero por la mañana y un cordero por la tarde, un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Eso se hacía en el atrio nada más. Se presentaba una vez al año al lugar santísimo. ¿Y qué hacía la gente? Oye, si hay chance de manotear aquí una lana, sí, no importa. Vas y te confiesas el domingo. Y aquel sacerdote agarra: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te acuerdas cuando te comías la galletita esa? Yo me la comí muchas veces. Y amén, cuerpo de Cristo, amén, toma la galletita. Y ya salía el otro. ¿Ya ves qué santo soy, qué puro estoy? Mentira. Eso no hace nacer de nuevo. No hace nacer de nuevo. ¿Sabe que eso viene desde el Antiguo Testamento? Isaías capítulo 1, vaya conmigo, ahí sí. Isaías capítulo 1, verso 11. Isaías capítulo 1, verso 11. ¿Cómo dice el título?
El llamado al arrepentimiento verdadero. ¿Qué cree usted? ¿Dios llama a un arrepentimiento verdadero o llama a que anden a medios chiles? ¿Qué cree usted? ¿Qué es un arrepentimiento verdadero? Un arrepentimiento verdadero es completamente el cambio de vida, el cambio de conducta, el cambio de pensamiento. Se renueva totalmente todo. Es muy diferente, he explicado esto muchas veces y viene el caso una vez más. Es muy diferente el remordimiento y el arrepentimiento. Muy diferente. El remordimiento es aquella sensación que la gente siente cuando lo agarran con las manos en la masa. Mientras no lo agarren con las manos en la masa, no, sigue pecando como le dé su gana. Y de repente la señora agarra albaquetas del marido. Ándale, barbaján, no me decías que eran mentiras y aquí estás, baquetón, te acabo de agarrar con la mano. Vieja, no es lo que tú crees, vieja, no es lo que tú ves. Ay, o sea, ya la tienen demasiado por tonta. ¿Cómo que no es? No, no es. Perdóname, realmente estoy arrepentido. No te quiero perder, por favor. Oye, qué mentiroso. Porque si no lo hubieran agarrado con las manos en la masa, el baquetón sigue de baquetas. Oye, que le pegas a la mujer. No estás loco, ¿cómo crees? Y de repente van y visitan a la señora y los ojos morados. A mí nadie me diga nada, yo así soy. Y el baquetón sigue de baquetón siendo lo que es, hasta que tiene un encuentro con el Rey Santo y Poderoso llamado Jesucristo. Y la sangre de ese cordero sí quita el pecado del mundo. Esa sangre sí limpia. Esa sangre sí hace nacer de nuevo. ¿Qué pasó con el Antiguo Testamento? Porque aquí dice, Dios hace un llamado al arrepentimiento verdadero. ¿Sabe qué hacían? Léalo, verso 11. Dice la Escritura. Dice, desde el verso 10, dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Y aquí lo vamos a decir de esta manera. Habitantes de Nogales, Sonora, oíd la palabra de Jehová. Miembros de Casa de Oración Nogales, oíd la palabra de Jehová. ¿Y qué dice? Escuchadla, dice, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, le decían en aquel tiempo. Ay, el pastor, ¿cómo nos está diciendo? Bueno, y hace una pregunta, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Me tienen harto, dijo, santo. Y luego dice en el verso 12, ¿quién demanda esto? Dice, de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Eso, hollar mis atrios, se refiere, nada más vienen a hacer un ensuciadero. Degollan un carnero, degollan un cordero, tripas del cordero por aquí, tripas del cordero por allá, pero el arrepentimiento de ustedes no es genuino, no es verdad. Están haciendo el ritual por meramente ritual. No entienden. ¿Quién demanda? Yo no quiero eso. Yo quiero arrepentimiento de verdad, dice el Señor. Pásese al verso 16 y ahí les dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y levantan la mano? Aleluya. Uy, tienen cara de yo no fui todos. Y siguen maltratando a la esposa. Siguen siendo maldicientes. Siguen siendo barbajanes, mentirosos, dañinos, pornográficos, adúlteros y también mujeres que hacen lo mismo. Y aquí en la casa de Dios, pues todos, ay, y es como un sacrificio, vengo a la iglesia, pero no hay un arrepentimiento de verdad. Saliendo de la puerta siguen haciendo sus patrañas, sus mentiras, sus pecados, pero ay, mentira. Hay una frase por ahí que circula que dice, arrepentimiento no es cuando usted llora,
Arrepentimiento es cuando usted cambia. Porque para llorar, cualquiera. Para arrepentirse, necesita la sangre del Cordero. Estoy harto, dice Dios. Vienen y degollan un cordero y hacen esto y hacen lo otro. Estoy hastiado. Llamo mejor genuinamente al arrepentimiento. ¿Cómo se logra el arrepentimiento? Pues tienen que presentarle a Jesús, tienen que hablarles del Señor, que conozcan al Señor. Me pesa el tiempo que se utiliza en algunas predicaciones, en algunos lugares, donde no abundan en la palabra de Dios. Bueno, he dicho mucho eso, usted ya lo sabe. ¿Qué pasó cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán? Estaba alrededor de ese tipo de gente que todavía hacían cosas sacerdotales, rituales sacerdotales. Juan el Bautista, siendo hijo de Zacarías el sacerdote, según Lucas capítulo 1, él sabía, él miraba de las cosas que hacían y cómo llevaban ese tipo de corderos. Y ahí estaba Juan el Bautista quizá mirando. Mira pa' ese, que está tremendo. Pero ahí trae su corderito. A que muera. Él sabe que debe morir él por la causa del pecado, pero ahí trae el corderito. Así hasta el día de hoy. Mira el tremendón ese, mira esa. No, hombre, mira la forma de vida, ¿no? Y Juan, es por eso que Juan el Bautista, cuando ve que Jesús pone un pie en el Jordán y entra el maestro, recibe la señal de Dios, el Espíritu Santo posando como paloma, dice sobre el Señor. Y en el instante Juan voltea y lo ve y dice, y salen aquellas palabras desde el fondo de su corazón y dice, este sí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sí, su sangre sí. Y lo simbólico desde Génesis, que tenía que morir alguien más, pero murió él, lo lleva a cabo en la cruz del Calvario. Toma él el lugar tuyo, toma el lugar mío. Y la sangre del Cordero hasta el día de hoy sigue teniendo ese impacto en todo aquel que en él cree. Y viene ahí el marido golpeador, aquel que no, y bolas y tal, y a la mujer. ¿Cree usted que haya maridos golpeadores? ¿Qué cree usted? No, sí los hay. ¿Habrá uno aquí? Había, pastor, ya me limpió la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Y ahí viene el baquetón. Pero ¿qué viene? Y le dice, Señor, yo antes vivía así, y hacía rituales, y hacía promesas, y hacía mandas, y me iba caminando a pie a Magdalena, y volvía a seguir siendo el mismo patraña y baquetas. Y hacía aquello, y volvía a ser el mismo baquetón. Cocodrilo, como dice el pastor. Hasta que tiene un encuentro con el Cordero Santo y la sangre de aquel Cordero lo hace nacer de nuevo. Y empieza a caminar a la luz de la palabra, a hacer las cosas a la luz de la palabra, a caminar en el Evangelio. La lepra del pecado la quitó la sangre del Cordero. No te la va a quitar ningún otro nombre, ningún otro. No hay nadie sobre la faz de la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cual podamos ser salvos. No hay otro más que Cristo Jesús, el Cordero Santo inmolado. Solamente su sangre limpia. Ojo, por mala instrucción de la palabra, se ha llevado que la sangre del Cordero tiene varias utilidades. No, tiene una nomás: quitar el pecado del mundo. ¿Y cuántas veces a ti y a mí nos enseñaron que si vas a orar por un endemoniado, te dicen, cúbrete con la sangre de Cristo, y ya lo agarran como amuleto?
¿Vas a orar por endemoniados? Ay, ve con los niños porque se va a salir el chamuco de aquel, se le va a meter a los chamacos y te cubro con la sangre de Cristo. Y ya hicieron un ritual, vaya, que nada que ver. Salías de viaje y llenabas con la sangre de Cristo las llantas. Llenamos con la sangre de Cristo las llantas. Señor, cubro con la sangre de Cristo el motor. Señor, la sangre de Cristo. Y llevabas un chispeadero de sangre. No, espérame. No es así. La sangre de Cristo tiene un solo propósito, el cual es, dígalo, quitar el pecado. Lo demás, si así fuera, entonces en el Padre Nuestro el Señor hubiera añadido, al final del Padre Nuestro dice, mas líbranos de todo mal, amén. ¿Usted ha leído eso? Bueno, pues ahí le faltaría que le hubiera añadido, y nos cubrimos con la sangre tuya, Señor, amén. No. ¿Cuál es la oración que tenemos que hacer cuando salimos de viaje o cuando... Padre, aquí estamos, Señor, en tus manos nos encomendamos, Padre, dirige mi vida, dame fortaleza para yo voy manejando, Señor, encomendamos ante ti la vida de mi esposa, de mis hijos, en tus manos estamos confiados, líbranos de todo accidente, líbranos de todo mal, Señor, en ti confiamos, en ti creemos, y ahí vamos, Padre, en ti confiamos. Esa es una oración así, esa es una oración similar. Pregunto, ¿habrá cristianos que tengan accidentes? ¿Y qué pasó? ¿Les falló el amuleto? ¿Te falló la oración? No. ¿Qué pasa? Muchas cosas. Pudo haber sido que hasta ahí era el tiempo de vida. Pudo haber sido una negligencia tuya porque cambiaste la llanta y no apretaste las tuercas. Pudo haber sido una negligencia del que venía. Tú ibas bien, pero Señor, ¿por qué no me libraste? Lo dije al principio. Ya era el tiempo. Pudo haber sido que el Señor trató contigo para mostrarte algo. No sé. Es tan amplio. Pero hay quienes dicen, tuvo accidente el hermano. Sí, ay, no lo cubrí con la sangre de Cristo cuando se iba a ir. Eso fue, Señor, eso fue. Y me imagino al Señor diciendo, ay, sí. No, la sangre del cordero solamente es para quitar el pecado del mundo. Los veo muy serios. Voy a aclarar lo siguiente. Voy en la introducción. No es cierto. Es que el domingo pasado me decía, pastor, ¿cuándo cumple años? Pues en enero, hermano. ¿Por qué? Le quiero regalar un cronómetro. Cómprese un cronómetro, pastor. Iba a poner el cronómetro aquí, ahorita. Y el Espíritu Santo me dijo, deja eso, el tiempo es mío. Y ahí lo dejé. Deja eso, yo voy a hablar con mis hijos. Deja eso. El que viene a buscarme, el que quiere escucharme, viene a eso. Y lo dejé. Rituales que apuntaban a la sangre del cordero. Por eso es que Juan el Bautista, cuando ve que entra el Señor, dice, este sí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a aclarar algo, les dije. La iglesia de hoy, usted, yo, todos los nacidos de nuevo, en donde quiera que estén, eso es la iglesia de Cristo. Hasta el día de hoy hay 3 rituales que se siguen haciendo. ¿Se hacen rituales, pastor, en la iglesia? Sí. 2 de ellos son más aprobados. El otro es opcional. 2 son mandatos así establecidos. El otro es mal interpretado, que si alguno lo hace, bien, si alguno también, les aclaro. ¿Cuáles son los rituales? Escuche, perdón. Estos rituales son simbólicos. No tienen poder para dar vida eterna, no tienen poder para quitar pecado. No, son simbólicos. ¿Qué es un ritual? Usted lo apuntó.
Vaya y busquen en la Real Academia Española, en Wikipedia, en el Larousse, en el que usted quiera. Busque qué significa ritual y va a encontrar. Es el conjunto de acciones que se hacen conforme a las creencias de ciertas costumbres, etcétera. Eso va a encontrar. ¿Cuáles son entonces los rituales que hasta el día de hoy se practican en la iglesia? Los voy a mencionar, pero antes voy a estar enfatizando y aclarando. Esos rituales no tienen poder de salvación. Escuche, ni quitan el pecado. Escuche lo que voy a aclarar enseguida. Son rituales que se hacen por los que ya son salvos. Voy a volver a repetir esto. Son rituales que se hacen por los que ya son salvos, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, escuche, y para recordar lo que Él hizo en la cruz. Vuelvo a repetir esto. No tienen poder para salvación ni para quitar el pecado, y se hacen solamente por los que son ya salvos, y es por mandato de nuestro Señor Jesucristo y para recordar lo que Él hizo en la cruz. Y vuelvo a aclarar lo mismo que leímos aquí en Isaías. Si alguien lo hace sin genuino arrepentimiento, no pasa nada. No surge más allá. ¿Cuál es uno de los rituales? La cena del Señor. ¿Qué simboliza? Usted agarra un pedacito de pan o una galletita, un juguito de uva, que simboliza el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, pero realmente no está usted comiendo el cuerpo de Cristo, realmente no está tomando la sangre de Cristo, realmente no es eso, eso es simbólico y se hace para recordar lo que Él hizo en la cruz por mandato de Él. Así como arrancas el pedacito del pan, así le arrancaron a Él pedazos de su cuerpo, de su carne, para morir en la cruz por ti y por mí. Así como su vino, tomas la copita de uva y la tomas, así se recuerda que su sangre fue derramada. Por eso en Juan capítulo 6 dice la escritura: el que no come mi sangre y bebe mi carne y bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Y todos los que estaban ahí decían: caramba, ¿cómo quiere este que le agarre un brazo? Vamos a morder a Jesús. No, porque era simbólico, era algo, un ritual. Ahora hasta el día de hoy se celebra la cena del Señor en ese ritual. ¿Para qué? Para recordar. Y luego dice la escritura, bueno, vamos ahí. El tiempo es de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Vea usted el título. Institución de la cena del Señor. Bien. ¿Qué es la cena del Señor? Pues recordamos lo que Él hizo, que cuando estaba con los discípulos realmente Él agarró el pan y comieron. ¿Y qué les explicó a los discípulos según el Evangelio de Mateo capítulo 26 verso 26, según el Evangelio de Marcos capítulo 14, según el Evangelio de Lucas capítulo 22? ¿Qué les explicó a los discípulos? Miren, así como parto este pan, así partirán mi cuerpo por ustedes, por amor a ustedes. Así como esta copa, yo derramo de este vino en esta copa en esta cena, así mi sangre será derramada por ustedes. Y ahí están los discípulos. Señor, sí, así será. Pero ¿saben algo? Les voy a dar un mandato. Hagan esto en memoria de mí. En memoria de lo que yo hice. Recuerden. Y dice en el verso 23. Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Así como se parte este pan, así mi cuerpo va a ser partido. Haced esto en memoria de mí.
Cuando se reúnan, reúnanse y recuerden lo que el Señor hizo y tomen el pan y pártanlo. Aquí practicamos la cena del Señor y la forma como Dios nos los ha establecido aquí, traemos una pieza de pan y la vamos pasando con los hermanos y los hermanos le agarran un pellizco. Y así, y yo antes enseño y les digo, así como estás cortando el pellizco, así se le cortó la sangre al Señor. Y cada latigazo, los látigos tenían garfios. ¡Zah! Le daban el latigazo al Cordero Santo. Y el garfio ¡zah! Se le clavaba aquí. Y los verdugos lo jalaban ¡zah! Y descarnaban el cuerpo del Señor. Porque el que debería de haber muerto eras tú y yo, no él. Pero él tomó tu lugar y tomó el mío. Y así como se desgarra su cuerpo, dice aquí, recuerden que lo que hice fue por amor a ustedes. Eran ustedes los que debían de haber muerto, pero los amo tanto que yo tomé el lugar de ustedes. Y así como yo parto este pan, hijos míos, así será partido mi cuerpo por ustedes. Hagan eso en memoria de mí. Cuando se reúnan para celebrar la cena, háganlo en memoria de mí. Y recuerden, eran ustedes los que deberían de morir, pero fui yo. Recuerden los estatutos del lóbulo de la oreja, del pulgar. Recuerden, eso simbolizaba a que de aquí en adelante, como ya son limpios de la lepra, como ya son limpios de pecado, como ya los limpié con mi sangre, como ya los tomé por rebaño mío, deben andar en mi palabra, oír mi palabra, hacer lo que mi palabra dice. ¿Están de acuerdo, muchachitos? Y ahí están los 12, pero uno de ellos decía, pero 11 decían, sí, Señor. ¿Con cuáles te identificas tú? ¿Con los 11 o con el 1? Bueno, y dice la escritura, hagan esto en memoria de mí. Y dice el verso 25. Asimismo tomó también, dice, la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y derramaba el Señor la copa y llenó. Así como se está derramando. ¿Lo miras, Pedro? Sí, Señor. Tomás, ¿lo ves? Sí. A ver, Juanerges, vengan para acá. ¿Lo ven ustedes? Sí, Señor. Andrés, ¿lo ves? Sí. ¿Qué ves? Está chorreando el vino. Así va a chorrear mi sangre. Así se va a derramar mi sangre por ti y por todos aquellos que creerán en mí sin haberme visto. Ay, Señor. Señor, sí. Hagan eso en memoria de mí. Dice al final del verso 25. Haced esto, escuche. ¿Cuántas veces al año? Hay personas que me dicen, pastor, ¿cuántas veces al año se hace la cena? ¿Se tiene que hacer nada más en Navidad? ¿En Semana Santa? ¿Cada último domingo del mes? ¿Cada domingo? ¿Cada cuánto tiempo? No. No hay cantidades específicas. Solamente dice al final del verso 25, haced esto todas las veces que la debiereis en memoria de mí, todas las veces que quisieres. O sea, si el Espíritu Santo me dice a mí, el próximo domingo, como ya les enseñaste a mis hijos de esto, lleva pan, lleva jugo de uva, es simbólico. Esto se hace, escuche, vuelvo a repetir, por los ya salvos, por los nacidos de nuevo, no tiene poder de salvación, no quita el pecado del mundo, sino que lo hace por los ya salvos, por los que ya les fue quitado el pecado y lo hacen por mandato, haced esto en memoria de mí, y para recordar lo que Él hizo en la cruz. No hay poder salvífico. Si alguien aquí está, mientras que se celebra la cena del Señor, y todavía no es cristiano y todavía no ha sido lavado con la sangre del Cordero, no pasa más allá de que se eche un bocadito de pan y un traguito de jugo de uva. Y no pasó más de eso. No hizo más. Pero si alguien es lavado con la sangre de Cristo, toma aquello y dice, mi Dios, recordamos, así cenaste con tus discípulos, así tu carne, tu sangre. Señor, gracias. Gracias. Eso es maravilloso. Y dice la escritura, el verso 26,
Así pues, todas las veces que comieres este pan, ¿cuántas veces? Pues las que Dios te diga. No hay, hermano, es que el reglamento es que usted lo tiene que hacer cada domingo. Bueno, si así Dios te lo dijo a ti, así hazlo tú. Hermano, tiene que ser nada más en Semana Santa y en Navidad. Si así te lo dijo Dios a ti, así hazlo tú. Las veces que quisiere conforme la enseñanza. Retomo el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué hace? Dice el final del verso 26. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué anunciamos? Así, hermanos, tomen el pan y usted agarra un pedacito. Esto fue lo que el Señor, y lo que mismo que les estoy explicando hasta ahorita. Y dice, la advertencia es en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. ¿A qué se refiere eso de indignamente? Ya te salvó el Señor, ya te limpió de la lepra, ya te lavó con su sangre, pero te montaste en tu burra y no manchaste el lóbulo, no manchaste el pulgar, no manchaste tu pie con la sangre. Dicho de otra manera, eres lavado con la sangre de Cristo, pero quieres vivir como te da tu gadarena gana, como dice el pastor. Y quieres oír lo que a ti te da la gana, y quieres hacer lo que a ti te da la gana, y quieres andar como a ti te da la gana, y si te discutiste con tu esposa, no le pediste perdón, si hubo manera de transar en el trabajo, transas, y si hay manera de echarle un ojito a la vecina, se lo echas, y si hay manera de hacer cuanta cosa te dé la gana, lo haces. Pero se llega el día de la celebración de la cena, donde se recuerda que el cordero inmolado entregó hasta la última gota de su sangre, y pasa con el pan el hermano. Uy, si no agarro van a decir que, yo le dije a la vieja que ya no le iba a hablar a la vecina, y si no agarro. Y ahí está la vieja del otro. ¿Vas a no vas a agarrar? Y quiere decir que si no agarras, y ahí te lo. Y vuelve a suceder lo mismo que en Isaías. Estoy harto, estoy hastiado de que vengan a presentar esos holocaustos y esas ofrendas. Dejad de hacer lo malo. Dejad de vivir así. La sangre del cordero no fue derramada para que tú y yo perseveraremos en el pecado. Perseveraremos en el pecado, dice Pablo, para que la gracia abunde. En ninguna manera. Pues si hemos sido lavados del pecado, ¿cómo seguiremos viviendo aún en él? No. Cristo no entregó su sangre para que tú y yo sigamos viviendo como nos da nuestra gana. El sacerdote era el encargado de manchar el lóbulo del oído con la sangre del cordero. ¿Qué simboliza eso? El sacerdote, dígase de esta manera, yo, el pastor, manchamos el oído. ¿Qué les predico? ¿Qué les enseño? Puros frases mágicas. Tú declara, hermana, que el cocodrilo de tu marido va a ser. Tú decláralo y arrebátalo. Ay, tú mira, enjarra las paredes de tu casa con aceite y todo. Nada que ver. Nada que ver. ¿Qué es lo que el sacerdote debe de hacer? Manchar el lóbulo de la oreja con la palabra. ¿No dice la escritura que él es la palabra hecho hombre? ¿Lo dice o no? ¿Qué debe de oír usted? Palabra, Cristo, llénese de Cristo. ¿Cómo andar como Cristo? ¿Se acuerdan del mensaje del domingo? Presenta a Cristo, refleja a Cristo, habla como Cristo. Pedro ya no pudo hablar como un pagano, como un mundano, porque aún su manera de hablar lo delataba. ¿Qué te delata a ti? ¿De qué te llenas? ¿De qué te enseña? ¿De qué te manchó el oído el sacerdote? Pues me lo manchó, pastor, quiere el puro diezmo. Allá se predica de que, uy, si no me das, las maldiciones del éxodo van a venir sobre tu vida. Ahí están los hermanos. Pero gloria a Dios que usted está en un lugar donde va a aprender a conocer a su rey, a la luz de su palabra. ¿Quiere seguir usted conociendo a Cristo? Siga poniendo atención, porque apenas estoy en la introducción. ¿Qué no estaba hace rato, pastor? Sí, pero está larga la introducción.
Ahora dice la Escritura, la advertencia es la siguiente. Si toman la sangre indignamente, si no te pones a cuentas, por eso es que cada vez que se va a presentar la cena del Señor, el pastor, el predicador, el sacerdote le llena el lóbulo de sangre otra vez y le vuelve a decir, ¿hay algo que tengas que ponerte a cuentas, hermano? Vieja, en la mañana te dije, vieja gorda, y me dijiste que te hiciera café y te lo hice con agua de la llave sin hervir. Y vieja, perdóname. Ay, viejo, perdóname. Y se ponen, por eso es que el sacerdote, antes de presentar digas el pastor, antes de presentar la cena, la ceremonia, el ritual, debe dirigir el rebaño al cordero. ¿Tienes algo que arreglar? Arréglalo. ¿Tienes algo? Arréglalo. Mire, la cena del Señor no es para que no participen de ella. La cena del Señor es para que participen de ella, para recordar lo que Él hizo, por qué se le partió su cuerpo, por qué derramó su sangre. No es para que no la tomen. Y hay congregaciones que dicen, nadie la tome, si usted está mal. Sí, está mal, pero llévalo a que se ponga cuentas con Dios. Y ha habido reconciliaciones impresionantes con Cristo en el momento de la ceremonia del pan. Dice que si alguien no lo hace, si alguien quiere seguir viviendo su manera como le da su gana y no pone oído ni a hacer las cosas ni caminar, vea la consecuencia, dice el verso 28. Dice, por tanto, antes de celebrar, el sacerdote tiene que manchar tu oído, tiene que explicarte. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébate. Ya te pusiste a cuenta. Ay, no. Ande pues, póngase cuentas, mijito. Ya le pidió perdón a sus hijos le dijiste que eran unos inútiles, unos inservibles. No. Y ahí se acerca el hermano, como que acerca a la esposa y acerca a los hijos, y como que está orando por ellos, pero acá la sorda está diciendo, perdóneme, mi hijo, es que si volteo para acá, el pastor se va a dar cuenta. Miren, no se cuiden del pastor, cuídense del cordero. Si alguien lo hace así, dice el verso 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor se refiere, sin traer a memoria el cómo el cuerpo de Cristo fue partido por ti. Dice, juicio come y bebe para sí. Juicio. Dios hace cosas. ¿Qué cosas hace? Las que están en el siguiente versículo. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entiéndase, mueren. Hay cristianos que oran por ellos y no sanan. Hay cristianos y ay, arrebato y declaro y desato y está sano y no tienen nada y no sanan. Simbólicamente es aquí comer la carne, pero nosotros comemos día con día la carne del Señor y la sangre y bebemos su sangre simbólicamente. ¿En qué forma? En que andamos oyendo, hacemos día con día. Pero si día con día hay matrimonios que discuten y todavía se van a la cama y duran hasta 2, 3 días y hasta 2 semanitas y no arreglan las cosas, están comiendo la carne del Señor, la sangre, están bebiendo su sangre indignamente y no hacen las cosas. De repente Dios llega y dice, bueno, ¿hasta cuándo vas a hacer lo que a ti te dé la gana y vas a dejar de atender mi voz? Señor, ok, ahí te va. Y muchos son enfermados, muchos son debilitados. Y si Dios ve que alguno de ellos quiere vivir su vida como le da su gana e insistir de tal manera que quiere vivir así, entonces Dios, tomamos café. ¿Sí? Pastor, ¿dónde dice eso? Porque hay quienes dicen, la enfermedad es del diablo y solamente el diablo la pone. Les hace falta conocer a Dios. ¿Dónde dice eso? Bueno, lea el siguiente verso, el verso 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Escuche con atención y lea con atención el verso 32 por el amor de Cristo. Mas siendo juzgados, ¿somos castigados por quién? ¿Castiga el Señor o no? ¿Por qué? Por tener por inmunda la sangre del cordero, por no obedecer, por no sujetarse. Y es ahí donde debemos de tener cuidado de lo que explicaba nuestro hermano.
que hay ocasiones que ahí estamos nosotros atando, desatando y declarando sano. Yo declaro que está sano, yo declaro. Y el Señor por un lado, hey, si yo estoy tratando con él por burro y cabezón. Pero tú eres más bueno y misericordioso que yo y tú vienes y lo sanas. Por falta de conocer al Señor Jesucristo. Por eso cuando alguno está enfermo dice llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque se supone que el anciano de la iglesia conoce la Biblia y conoce al autor de la Biblia. Cuidado. Ahora, dice en el verso 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, dice, ¿para qué? Dice, para que no seamos condenados con el mundo. Qué gran misericordia la de Dios, para que no seamos condenados con el mundo, que muchas veces dice Dios, este es tan burro y cabezón que va a seguir haciendo lo que le da su gana, va a apostatar, se va a apartar de mí, se va a ir al infierno. Me lo traigo. ¿Alguno aquí quiere vivir como le dé su gana? ¿O quiere mancharse su oído, el lóbulo, con la sangre del cordero? ¿Y quiere mancharse el pulgar con la sangre del cordero? ¿Y quiere mancharse el pie con la sangre del cordero? ¿Qué quiere hacer usted? Vaya, contesten que me pone en serio. ¿Qué quiere hacer usted? ¿No van a decir? ¿Por qué están así? ¿Quiere conocer usted más a Jesucristo? Pastor, pero Él es amor y Él es ternura y todo paz y todo es misericordia. Sí, también es fuego consumidor. Apenas estoy explicando el primer ritual. Santo Dios. Acomódese. Segundo ritual. Ay, Señor, este está tremendo también. Ya me estorbó este. Dios nos perdone. Se ríe porque ya sabe, ¿verdad? Bien. Segundo ritual que se practica, vuelva usted a recordar que el ritual es el conjunto de acciones simbólicas. Conforme a una costumbre o creencia. Eso es lo que significa ritual. Vuelvo a repetir, no tienen poder de salvación, ni quitan el pecado, sino que se hacen por mandato de Dios y para recordar lo que Él hizo en la cruz. ¿Estamos hasta aquí? Ahí le va el segundo ritual. Bautismo en agua, sangre de cordero. ¿Cómo que no, pastor? Bueno, vamos con... El bautismo en agua es un ritual, vaya, simbólico. ¿No quita el pecado? No quita el pecado. Ahorita les voy a... Y Hechos 2:38. Bueno, ahorita vamos para allá. Es un acto simbólico. ¿Qué simboliza? ¿Qué tipifica? De entrada, ya la sangre del cordero ya te limpió. Ya la sangre del cordero ya te salvó. Ya la sangre del cordero ya te quitó el pecado. Como consecuencia de que ya te quitó el pecado, manchaste el lóbulo de tu oído, de tu pulgar, de tu pie, escuchas la palabra y la palabra de Él dice, vayan y bautícense. Como ya estás bajo la sumisión y sujeción de la palabra de Él, de nuestro Señor Jesucristo, obedeces. Por tanto, el bautismo es un paso de obediencia, escuche, de los que ya son salvos. Vuelvo a repetir lo mismo del pan. Porque si alguien se bautiza no siendo lavado con la sangre del cordero, lo único que hizo fue se echó un chapuzón. Y no sucedió nada más. Repito esto y se lo voy a demostrar con la Biblia. El bautismo en agua no quita el pecado. ¿Qué es entonces? Y póngame mucha atención. El bautismo en agua es un ritual simbólico. ¿Qué simboliza?
Usted entra al agua. Usted murió al hombre viejo, murió al pecado, nació de nuevo en Cristo. ¿Qué se hace con los muertos? Se sepultan, muy bien. Pregunto, ¿se sepulta de los pies para abajo y queda sentado el muerto para afuera de la tierra? No. ¿O se sepulta y queda con una pata de fuera? No. ¿Queda con un brazo de fuera? ¿Cómo? ¿Qué tanto se sepulta del muerto? Todo. ¿Qué simboliza y qué tipifica el bautismo? El bautismo simboliza y tipifica lo siguiente. Usted lleva el muerto a enterrar. Usted murió a la antigua manera de vivir, nació de nuevo en Cristo, pero el muerto hay que enterrarlo. Escuche, es simbólico. Usted entra al agua y lo sumergen y sale inmediatamente, porque entonces sí se va a morir físicamente. Sale inmediatamente. ¿Y qué simboliza? Enterró al hombre muerto. Sale del agua resucitando al hombre nuevo. Y es un acto público donde todos se dan cuenta que usted hizo el compromiso de ya no vivir en la antigua manera de vivir y vivir ahora a la luz de la palabra, hacer lo que Él dice y caminar como Él manda. Eso es. ¿Dónde dice eso, pastor? Colosenses capítulo 2, versículo 12. Cuando usted ahí me lo indica con un amén. Colosenses capítulo 2, versículo 12. ¿Estamos ahí? Bien, vamos a agarrar desde el 11. Y dice, mire, vamos a agarrar desde el 8. Vamos a agarrar desde Génesis, hermano. No es cierto. Verso 8. ¿Cómo dice el título? ¿Alguno que tenga a Cristo le falta algo? Si tienes a Cristo, ¿qué tienes? Y si no tienes a Cristo, ¿qué tienes? Nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Pablo, hablando a la iglesia en Colosa, les advierte. ¿Qué les advierte? De que hay muchas filosofías. Ya expliqué de eso. Filosofía, palabra yuxtapuesta, compuesta por dos palabras. Fileo, del griego filial. Sofía, amar. Filosofía, filial. Sofía, sabiduría. Amar la sabiduría. Pero en términos humanos, aman la sabiduría. ¿Y qué dice el verso 8? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado con andar atendiendo enseñanzas, dogmas de hombres. Cuidado. Y dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es Dios. Les guste o no, lo quieran o no, lo acepten o no, quien lo quiere y quien no lo quiera, Él es Dios. Y dice la escritura en el verso 10, escuche este verso 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Te falta algo? No. ¿Ya te lavó la sangre del cordero? Ya. ¿Qué tienes? Tengo todo. ¿Ahora qué tienes que hacer? Pues ahora tienes que, ¿ya oíste el mensaje que te salva? Sí. ¿Ahora qué tienes que hacer? Bueno, ahora tienes que hacer y caminar a la luz de la palabra. La palabra es la que nos limpia, la que nos lava de la bola de mañas que traemos del mundo. Venimos arrastrando un montón de mañas del mundo. ¿Ya te lavó la sangre del cordero? Sí. ¿Ahora qué tienes que hacer? Congrégate, estudia, aprende para que aprendas a vivir a la luz de la palabra. Trata a tu esposa como vaso frágil. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Busca del Señor. Ora sin cesar. Ay, quítese de vosotros toda gritería, amargura. Santo Señor, sí, ay, y empieza a crecer. Ya camina, se mancha el pulgar y el pie. Ya en Cristo estamos completos. Ahora dice en el verso 11, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión. ¿Por qué? Porque era la costumbre en el Antiguo Testamento. Si no se circuncidaba, no pertenecía al pueblo de Dios. Pero dice, en Él también fuiste circuncidados, dice, con circuncisión no hecha a mano. No se agarró el prepucio, la parte del hombre, y se le cortó ahí. No fue así. No, dice,
No fue así, dice, y dice al final del verso 11. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, fue así como nos circuncidamos. Ya no quiero vivir en los deseos de la carne. En la circuncisión, dice, de Cristo. Cristo me revistió y por su herida, por sus llagas, ahora yo soy una nueva criatura. Por su gracia, por su misericordia, eché de mí el cuerpo carnal, morí al viejo hombre. Ya murió. ¿Hay que hacer con el muerto? ¿Qué hay que hacer con el muerto? Llévalo a enterrar, hombre. ¿Con dónde? El verso 12, ahí dice, sepultados con él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados cuando sales del agua, con él, mediante la fe, escuche esto, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si no tiene fe, si no ha sido lavado con la sangre de Cristo, lo único que hicimos fue bañar a un endemoniado. Fue todo. Pero es un acto, es un ritual simbólico. ¿Qué simboliza? Pues que llevo a enterrar al muerto. Rápido, vaya conmigo, Romanos 6:3. Romanos 6:3. Todo esto tengo que darle vuelta para explicarle bien lo del cordero. Ahorita vamos a llegar más ahí. Romanos 6:3. En el capítulo 6, verso 1, hay un título. Muertos, otra vez el muerto. El muerto apesta. Y para que no se pudra y para que no se descomponga hay que enterrarlo. El pecado apesta. Apesta. ¿Y qué tenemos que hacer? Al cuerpo pecaminoso carnal lo sepultamos en un acto simbólico. Estamos muertos al pecado. Sí, mi hijo, gracias. Por ahí había otra botellita. Gracias, mi hijo. No te lo reveló ni carne ni sangre. Allá está otra, mira. Ándele, me mandaron una de 3 litros. Agárrense, hermanos. Esa hasta que me la acabe. No, sí. Bueno. Romanos capítulo 6, el título es Muertos al pecado. Morimos. Y luego dice, ¿qué pues? Dice, diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Responde Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ya morimos, ahora hay que sepultarlo. Y dice en el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, gracias, mi hijo, gracias. Los que hemos sido bautizados, dice, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. El título es Muertos al pecado. Ya morimos, ya estamos bautizados. Eso es lo que simboliza. Llevamos el muerto a sepultar. Escúcheme bien. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista cuando entra Jesús? Vaya el nombre de Juan el Bautista. ¿Por qué era el Bautista? ¿Qué hacía? Bautizaba. ¿Sabe que mucha gente agarra el bautizo como parte de la salvación? Y voy a aclarar esto con mucho respeto para las personas que así lo creen, con mucho respeto, pero a la luz de la palabra vamos a explicar esto. Escúcheme bien. Creer que el bautismo completa la salvación o salva, escúcheme bien, agrede directamente a la sangre del Cordero diciendo, no es suficiente, yo lo hago acá. No, no es suficiente. Lo que tú hiciste no se completó. Cambiemos la frase que dice en la Biblia, consumado es, y pongamos casi consumado es. Lo demás lo consuma el pastor en el agua, en el río. Eso es una agresión directa a la cruz del Calvario. Por ignorancia, por mala interpretación de algunas citas bíblicas. Es como decir, no completó el Señor su obra en la cruz. La sangre del Cordero nos limpia, ya estamos completos. El ritual es simbólico. ¿Qué simboliza? El muerto se sepulta y en lo que sale, sale la nueva criatura. Ahora, ¿qué estaba haciendo Juan cuando el Señor entra? Bautizando. Estaba bautizando con agua. Escúcheme bien. Nunca lo lavado va a ser lo mismo que lo nuevo. Nunca lo lavado va a ser lo mismo que lo nuevo. Siempre lo nuevo es mejor.
Y hay quienes quieren lavar sus pecados en el agua, pero la sangre del Cordero te hace nueva criatura. Una vez que eres nueva criatura, va al bautismo. Pastor, ¿y en qué nombre para poder ser salvo? Porque si no soy bautizado en el nombre de Jesús, entonces no soy salvo. Amados hermanos, eso es simbólico. El que te salvó fue Cristo. Pastor, ¿puede ser bautizado yo en el nombre de Jesús? Por el amor de Dios, claro. Ven, una señora, estábamos bautizando una ovejita de aquí, y me dice, pastor, es que yo no tengo mucho conocimiento, y creo yo que debo ser bautizada en el nombre de Jesús. ¿Puede bautizar? Amada del Señor, ven. ¿Crees en Jesús? ¿Le has pedido perdón por todos tus pecados? Sí, ven. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Qué problema tengo yo con bautizar a alguien en el nombre de Jesús? Ninguno. Ninguno. El problema está en la mente de la gente que no entiende el significado, no entiende que realmente el que salva es Cristo, no entienden que realmente lo que te limpia es la sangre del Cordero Santo, puro, inmolado, no entienden que el sacrificio en la cruz del Calvario fue completo, consumado. Es mi sangre limpia y quita el pecado a todo aquel que en mí cree, dice el Señor. Es perfecto. Su sacrificio es perfecto. No le falta nada. Es perfecto. Y ese es el terrible problema, que personas le añaden a la sangre maravillosa del Cordero por ignorar las Escrituras. ¿De qué llenan el lóbulo de la oreja de la oveja? ¿De qué lo llenan? ¿De dogmas y filosofías? ¿De qué se llena el oído? ¿No es acaso que la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Cuando Juan el Bautista, atiendan el teléfono, por favor. Cuando Juan el Bautista ve que Jesús entra, dice, este sí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este sí. ¿Qué estaba haciendo? Bautizando. Y esta historia la cuenta Lucas también, y aquí la explica de una manera más precisa. Vaya ahí rapidito conmigo, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. ¿Cómo dice el título? Verso 1. Predicación de Juan el Bautista. Vamos a avanzar, vamos rápido, vamos hasta el verso 7, dice la Escritura. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Trate de hacerse un cuadro en su mente en esto. Juan está en el Jordán y llama a la gente al arrepentimiento y que se bauticen. Sí. El bautismo ya se practicaba desde antes. Era como un acto de purificación. De hecho, las mujeres en su etapa menstrual, si algún sacerdote, si alguien estaba cerca de las mujeres en su etapa menstrual, decía, lávese y haga esto y lávese y después vaya y sumérjase. Era un acto de purificación. El bautismo en agua, como ya expliqué, es un ritual que se hace simbólico, pero ya te purificó la sangre del Cordero. Por eso es que digo, son rituales que se hacen por los ya salvos, por los ya lavados, por mandato del Señor y para recordar lo que Él hizo en la cruz. No tienen poder de salvación ni quitan el pecado. Si no eres salvo, si no te has lavado en la sangre de Cristo, te comiste un pedacito de pan y te tomaste un traguito de jugo de uva. Si no eres lavado con la sangre del Cordero, bañamos un enchamucado y salió igual. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Lo mismo. Él sabía, él siendo hijo de sacerdote, sabía todo lo que estaba pasando. Y les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y he explicado esto anteriormente. Yo me imagino a la gente, caramba, Juanito, pues que no nos estás hablando para ser bautizados. Y aquí estamos. Y mira cómo nos recibes, nos dices generación de víboras. ¿Qué te pasa? ¿Por qué nos dices así si venimos a purificar nuestra alma para ser bautizados? Aleluya.
gloria a Dios. Pero él los conocía. ¿Y qué pasó? ¿Qué les dijo en el verso 8? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Escuche bien, frutos dignos de arrepentimiento. Lo mismo que en Isaías cuando llevaban el cordero. Estoy hastiado, estoy harto, estoy cansado de que me traen los holocaustos sin arrepentimiento. Estoy cansado, estoy enfadado que ministros no llevan a las ovejas al arrepentimiento, al lavamiento del pecado en la sangre de Cristo. Pero qué buenos son para, estamos en el agua. Y no falta quien diga por ahí, pues ya estamos aquí. Alguien si quiere bautizar, aprovecha porque ya estamos aquí. Espérame. ¿Ya lo condujeron a la sangre del cordero? ¿Ya lo llevaron al arrepentimiento? Ya conoce de su Señor. Y alguien pudiera decir, oye, espérame, pastor. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 21 en adelante, que un eunuco de Etiopía venía y que Felipe llegó y le explicó y le dijo, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Nada, pues se bajó y vamos, los zambute y lo bautizó. Sí, pero analice. Él venía para adorar a Dios. Él venía leyendo la Biblia. Él buscaba a Dios. No entendía muchas cosas. Felipe sube, le explica. Eso que estás leyendo del cordero que fue llevado al matadero es Jesús, el que te salva, el que te limpia, la sangre del cordero. ¿Lo crees? Y él dijo, lo creo de todo corazón. Y entonces dice él, ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? Nada, hombre, ya creíste, ya fuiste lavado, vamos. Ya el pecado ya se te quitó. Vamos. Eso es muy diferente. Si estamos en el agua y pudiéramos decir, ¿alguien quiere ser bautizado? Sí, a ver, pasa. ¿Crees en Jesús? Sí, pero si nada más se va a bautizar porque la que se bautizó fue la novia, es que dicen que si yo me bautizo, pues ya me aceptan en su casa. Por eso te vas a bautizar. Y pues me bauticé, pero sigue siendo un paganazo de las cuatro patas. Disculpen la expresión. No debía haber hecho eso. Pero bueno, ya lo dije. ¿Qué pasó? Juan dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No crean que con el bautismo ya la hicieron. Yo sé que son generación de víboras. Pero aquí están para ser bautizados. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, dice la escritura, el verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿A qué se refiere? Somos descendientes de Abraham y no necesitamos nada y con eso ya la hicimos. Como personas que dicen, yo pertenezco a tal iglesia y a tal denominación y me bautizaron en esta forma y yo, más que tú, quítate de aquí. ¿En serio? ¿De verdad? Y dice la escritura en el verso 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y dice el 10, y la gente preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Ya nos descubrió. O sea que no nada más con meterme y bautizarme. No. ¿Qué tengo que hacer? Frutos dignos de arrepentimiento primero. Que te lave la sangre del cordero primero. Entonces, pues ya aquí hay una fila larga, Juanito, y todos estamos aquí para ser bautizados y nos viniste a reventar el globo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Y dice la escritura en el verso 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Miren, yo aquí veo una bola de codos. ¿Se acuerdan de la expresión tacaños que estudiamos pues viene en la Biblia? Yo aquí veo una bola de tacaños. Ves la necesidad de aquel y dices que eres nacido de nuevo, dices que eres hijo de Dios y no sueltas nada. El que tiene que comer dice haga lo mismo. Y dice en el verso 12, y vinieron también unos publicanos para ser bautizados, pero como ya les habían descubierto, les habían reventado el globito. ¿Quiénes eran los publicanos? Ya lo expliqué, los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano y eran los encargados de cobrar el impuesto, pero cobraban de más. Y la gente pues no los tenía por bien vistos. Pues ahí estaba una bola de tranzas. Y por eso el bautista le dijo, bola de tranzas, generación de víboras. Pero creen que con el bautismo ya la hicieron. Fíjense que no.
Y dice en el verso 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo? Dice, él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. No sean ratas. No sean tranzas. Pero aquí están para ser bautizados. Yo no veo frutos dignos de arrepentimiento. Yo no veo la sangre del cordero en ustedes. Ok, Juanito. Dice en el 14, dice, también le preguntaron unos soldados, ándele, diciendo, ¿y nosotros qué haremos, Juanito? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ándele. O sea que eso de las extorsiones, o sea que no es nuevo. Te pasaste el semáforo en rojo por accidente, por negligencia, por lo que tú quisiste, te lo pasaste y llega el policía. Pues mi estimado, pues ya sabe cómo nos podemos arreglar. Mire, en el C4 le van a cobrar 400 pesos, pero con 200 que me dé ahorita yo hago de la vista gorda y usted se va y no pasa nada. ¿Qué le parece? Si usted es cristiano y usted trabaja en la ley, entiendes el gobierno, cuidado. Cuidado, porque entonces no tiene la sangre aquí del cordero, ni aquí ni en el pie. Cuidado. Y dice la escritura, no anden diciendo, dice. Vea, retomo el 14 y lo termino, dice. Le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijeron, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Para el cafecito, patrón, pues mire, está haciendo frillito, son las 3 de la mañana y pues usted anda aquí, queremos una revisión de rutina. Pues no le encontramos nada, no tiene nada que lo podamos llevar al C4 ni nada de eso, pero para el cafecito, ¿no? ¿Nos puede dar para el cafecito? Y no dice aquí la Biblia, conténtate con el salario. Pero si dice que es cristiano y anda haciendo aguas. Pero ya se bautizó. Y ya es, ¿eres cristiano? Amén, hermano, y bautizado, Bautizado. Y ya te la sabes cómo. No, ya eso es un nivel alto. Estoy casi en el tercer cielo. ¿En serio? Dios no acepta ningún ritual si primero no va la sangre del cordero. Dios no recibe ningún ritual si primero no ve la sangre del cordero. Pastor, pero donde dice la escritura en el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 38, arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Ándele, pastor, ¿qué va a hacer con eso? Arrepentíos es la primera parte con la que empieza. Escuche, ese es el perdón de pecados. En el arrepentirse. Como ya se arrepintió, ya se lavó la sangre, como consecuencia, lleva a enterrar el muerto. El problema está en que leen ese versículo y nada más agarran de la mitad para el final. Pero si lo agarran desde el principio hasta el final, encontrarán que el perdón de pecados está en el arrepentimiento, no en el bautismo. ¿Lo entendió usted? Y quien lo crea de la siguiente manera, de la otra manera, mis respetos. Y si así quieres seguir quedando, mis respetos, que así sea. Y si quieres seguir enseñando así, mis respetos. Que Dios lo guíe, que Dios lo use. Pero debemos de escudriñar la palabra. Quien te limpia es la sangre del cordero. ¿Estamos en contra del bautismo? No, se tiene que llevar a enterrar el muerto. Se tiene que llevar. Finalizo, lo demás lo voy a mencionar nada más. Porque hay quienes pudieran decir, pastor, pero en el Evangelio de Juan capítulo 3, Jesucristo hablando con Nicodemo le dijo, si no naces de agua y de espíritu no puedes ver el reino de Dios. Nacer de agua, Nicodemo era un maestro, nacer de agua es conforme, anote esto, es conforme a Efesios 5, 25 al 27. ¿A qué se refiere? Cuando Cristo dice, he lavado mi iglesia, la he purificado, dice, con el lavamiento del agua por la palabra de Dios. El problema está que cuando mencionamos agua en la Biblia o leemos agua, ya creemos que es nada más lo que se dice.
El último de los rituales es el lavamiento de los pies. Que hay quienes dicen, es que se tiene que lavar los pies. No, lo que enseñó Jesús fue simbólico. ¿Qué cosa? Que debemos de estar prestos para servir con humildad a los hermanos. Si yo, siendo el maestro, lavo vuestros pies, haced esto vosotros mismos. Lavaos los pies unos con otros. En aquel tiempo se lavaban los pies porque la cultura era que andaban en Guarache, había polvo, era desierto, y cuando tenían que comer, las mesas eran bajitas y tenían que lavarse los pies, porque los pies sudaban, olían mal con la tierra y estaban cerca de la comida, y por higiene y por costumbre y por cosas que se hacían, se lavaban los pies. Pero no es que exactamente tenga que ser el mandato. Si alguien lo quiere hacer y lo quiere hacer de todo corazón, hágalo. Pero no es exactamente. El mandato, lo simbólico es, sirvan con humildad. Escúcheme bien, finalizo. No son los rituales lo que te hacen más santo delante del Señor, ni son los rituales lo que quitan el pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando ve que entra Jesús al Jordán, dice, este sí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente su sangre nos hace limpios y aceptos delante de Él. Lo demás son pasos de obediencia a la luz de la palabra. Si a alguno le hubiese quedado duda del siguiente tema y hubiera que hablar con él, hacerle una visita o que vaya a nuestra casa, invíteme un café tapado y le entramos a explicar todo lo que quiera. Un café tapado con una conchita así. Ese es el tapado. Tapado con una concha Bimbo, esas grandes. Así. Si hay que estudiar más de esto, pues invíteme un café tapado y estudiamos todo lo que sea necesario. Pero entre tanto, entendemos entonces, ¿ya sabe entonces usted por qué Jesús es el Cordero de Dios? ¿Sí? Póngase sobre sus pies. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa preciosa sangre que nos da la paz. Esa sangre que quitó el pecado. Esa sangre, Señor, que nos hizo aceptos. Esa sangre que nos muestra que el Cordero es inocente. Señor, ¿y entonces por qué te bautizaste? Pudieran decir algunos. ¿Tú qué tenías que representar? Y la respuesta es que Él tomó todos los pecados de la humanidad y los lleva a la tumba y resucita victorioso para dar salvación a todo aquel que en Él cree. Porque no hay pecado en ti, Señor. Gracias por esa sangre hermosa que nos limpió, que nos limpia y que nos hizo aceptos delante de ti, Señor. Gracias por conocer más de ti. Gracias, Jesús, porque me muestras quién eres en tu palabra. Y así como tomaste el pan aquella noche y fue despedazado aquel pan delante de tus discípulos, enseñaste. Así mi cuerpo es partido por vosotros y mi sangre es derramada. Así el Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Gracias por esa sangre preciosa. Gracias por entender, Señor, que tu sacrificio es perfecto. Quien le añada o le quite, Señor, es un atentado directo, Señor, hacia tu sacrificio en la cruz. Perdónanos, Señor, si anteriormente no te conocíamos así. Ahora entiendo que tu sangre es suficiente, que tu sacrificio es completo, que es perfecto, que lo demás son mandatos de obediencia para seguir. Es simbólico, pero lo que tú hiciste no fue simbólico. Fue literal. Tu sangre, Señor, expresa, Señor, esa prueba de amor tan grande en esa cruz. Y nos haces ver que desde el Génesis, quien debió haber muerto por causa del pecado,
era la humanidad, éramos nosotros. Y cada vez que se muestra el Cordero, se muestra en rescate por aquel que debería de haber muerto. Por eso hoy, Señor, presentamos de la misma manera, tú el Cordero Santo, quien vino en rescate por nosotros, quien vino a salvarnos, Señor, que nos ha dado la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, por tu poder, por tu gracia, por tu salvación. Gracias por tu sangre, que ahora, como dice tu palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora el ángel de la muerte puede pasar sobre nosotros, pero mirará la sangre del Cordero en nosotros y no moriremos eternamente. Por eso dice tu palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por esa sangre del precioso Cordero que ahora está en los dinteles de tu corazón, en los dinteles de tu vida, en el pulgar, en la oreja, en el pie. Esa sangre del Cordero que te da la vida eterna, y aunque la muerte venga, y aunque partamos de este mundo, por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Me voy a tu presencia, a conocerte cara a cara, tal cual eres, Señor. Pero entre tanto que eso sucede, estaré atento a tu voz, a hacer las cosas que tú mandas, a caminar en tu palabra. Gracias, Señor, porque derramaste tu sangre como un cordero sin mancha, perfecto, sacrificio santo, puro, completo, perfecto. Y no hay nada que le falte, no hay nada que se le añada, no hay nada que se le quite. Es perfecto. Y ese Cordero Santo, perfecto, ha tomado el lugar tuyo, ha tomado el lugar mío. Ahora nos llama a vivir en santidad como Él es santo. Vivamos en santidad. Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu sangre derramada que ahora va en los dinteles de mi corazón y mi vida. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén.